cambio climático se ve severamente afectada, ¿no? Y no solamente son las consecuencias del cambio climático, también nuestras especies. Tenemos una biodiversidad sin igual en el Perú. Sin embargo, hay una serie de actividades que lindan con la criminalidad, que están vinculadas al crimen, a las organizaciones criminales que trafican con nuestras especies de flora y de fauna. Hay una modificación que se ha dado en el Congreso de la República a la Ley 377 o 30077, que de alguna manera se convierte en una buena noticia. Y para hablar sobre ello hemos invitado a José Álvarez, él es director general de Diversidad Biológica, para que nos ayude a entender un poco más cuál es la repercusión de la modificación de 3 artículos en particular de esta ley. José, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar aquí en Alerta Verde. Muy buenas tardes, don Julio, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por nuevamente sentarnos a conversar en este espacio de la televisión peruana para compartir buenas noticias. Entiendo que esta es una iniciativa que vale la pena destacar. Así es, el Ministerio del Ambiente se complace con la aprobación de esta modificatoria de la ley que acabas de citar. Es importantísima para un país como el Perú, que como bien has dicho es uno de los líderes mundiales en biodiversidad. Y esto tiene una repercusión muy importante en la vida de la gente, porque casi 1/3 de la población del Perú vive todavía en comunidades indígenas y campesinas y comunidades de pescadores, cuya vida, cuya seguridad alimentaria, cuya prosperidad depende de la calidad del ecosistema y de la vida silvestre que vive en su entorno. Viven de eso, se alimentan de eso. Entonces, el crimen organizado está afectando seriamente la economía, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de estas comunidades. Aparte de que esta capital natural que podemos llamar, la biodiversidad, incluyendo vida silvestre, terrestre y acuática, es probablemente el activo para el desarrollo más importante que tiene el Perú en las próximas décadas, porque nuestros minerales se van a terminar, pero la biodiversidad, si la sabemos manejar adecuadamente, va a seguir para siempre, ¿no? Ahora, y estamos hablando de un manejo que ancestralmente se ha hecho bien. Pareciera que en los últimos años, con este auge de la revolución industrial y el aprovechamiento o la búsqueda de la utilidad económica de nuestros recursos naturales, no nos hemos ido dando cuenta del tremendo impacto que le venimos haciendo y la amenaza que significa para la sostenibilidad de nuestras futuras generaciones. Así es, las comunidades han manejado de forma increíblemente ejemplar esta biodiversidad por siglos, ¿no? El problema vino con la globalización, y ahí es donde el crimen organizado, que es la 4ª actividad más ilegal, más lucrativa del mundo, después del tráfico de armas, de drogas, la prostitución, el tráfico de personas, esto es lo que ha provocado que se sobreexploten estos recursos. Y las mafias organizadas, que no son propiamente los humilde comunero que pesca o que caza o que cosecha un árbol, eso no es crimen organizado, porque hay ahora un poquito de revuelo, sobre todo en pescadores artesanales, de que podrían ser que se les condene apenas por hacer una pesca informal. No es el caso. Esta ley se concentra en crimen organizado, y esto va a ser investigado por la DIVIAC, en coordinación con la Fiscalía Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público. Exactamente, entonces ahora, no debe haber esa preocupación. Cuando te refieres a crimen organizado, ¿qué tipo de actividades son las que estos desarrollan y en qué dimensión, para explicarle a nuestros televidentes? Sí, generalmente crimen organizado significa ya una mafia estructurada, ¿no? Que tiene desde proveedores hasta comercializadores, transportistas, en una estructura que es bien conocido lo que significa una mafia o una organización criminal. Tal cual funciona para el narcotráfico, por ejemplo, que quizás es lo más visible que podamos tener. Y de hecho están muy vinculados. Increíblemente, el crimen organizado tiene consecuencias porque está asociado con el tráfico de personas, está asociado muchas veces con narcotráfico, con minería ilegal. Entonces son mafias que a veces se diversifican y hacen un daño terrible al Perú, ¿no? ¿Y en este caso en particular estamos hablando de tala ilegal, por ejemplo? Sí, incluye flora y fauna silvestre, incluye recursos hidrobiológicos, es decir, por ejemplo, tenemos el caso de los caballitos de mar. Hay unas mafias que depredan este recurso, que es tan vulnerable, está prohibido, hay una veda del Ministerio de la Producción, y también en recursos hidrobiológicos y recursos genéticos. Es decir, todo el mundo sabe que en la genética está uno de los grandes activos también para el desarrollo de nuevos productos industriales, cosméticos, alimenticios. Entonces hay mafias que se organizan para traficar también con esta información tan valiosa que está en nuestra biodiversidad como país megadiverso, ¿no? De acuerdo. Y esta norma, esta ley, ¿de qué manera contribuye en esta lucha contra estas organizaciones criminales?
Justamente permiten una mejor articulación del Estado, por ejemplo, con la División de Investigación de Delitos Complejos, ambientales, delitos altamente complejos, la DIVIAC. Permite una articulación mejor, por ejemplo, con la Interpol, permite interdicción de comunicaciones, la Fiscalía Especializada tiene unas mejores herramientas, eleva, por ejemplo, las penas, permite prisión preventiva por plazos más largos, es decir, le da muchas mejores herramientas y también va a permitir mayor presupuesto para investigar y, de alguna forma, neutralizar estas mafias que tanto daño hacen a las comunidades y al Perú, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los delitos más comunes que generan mayor impacto en nuestra flora y fauna peruana? La tala ilegal es muy famosa, por ejemplo, ¿no? Pero también tráfico de vida silvestre. Animales, por ejemplo, hay todavía mafias que trafican con animalitos. Por poner un ejemplo, nuestras tortugas. Exactamente. Nuestras tortugas pequeñitas que hay en la Amazonía están en peligro de extinción, ¿no? Exactamente. Especies. Hay un comercio legal que está regulado por la Convención CITES, justamente la próxima semana empieza la COP CITES, la COP 19 creo es. Este tráfico legal no es perjudicial porque se hace con manejo. Por ejemplo, las comunidades de la reserva Pacaya Samiria y otras reservas manejan estas taricayas, pero hay otras mafias que trafican con especies en crítico peligro, tortuguitas que son raras o que no las aprovechan con manejo, etcétera, ¿no? Aves como los loros, por ejemplo, se trafican, piezas o partes del jaguar, por ejemplo. Hay una demanda en China, ya que están acabando con el tigre, con piezas de jaguar, muelas o incluso los huesos, les hacen una pasta para supuestos beneficios para la salud, que no es muy cierto, pero la medicina china utiliza esto. Sabemos que, por ejemplo, están llevando a la extinción al rinoceronte, al tigre, por estas creencias en Asia. Entonces hay muchas actividades ilícitas vinculadas con esta demanda, sobre todo de Asia, pero también de otros países, ¿no? De acuerdo, y entonces para que nuestros productos, nuestros animales, nuestras plantas lleguen hacia el otro lado del mundo, es porque detrás, sí, pues efectivamente hay tremendas organizaciones criminales que tienen toda la logística y toda una, digamos, un mal hacer para hacerse de nuestros productos y sacarlos con total libertad y poderlos trasladar hacia esos países. Sí, mira, además corrompen, ¿no? Porque sabemos que cuando hay tráfico ilícito, siempre hay alguien, algún funcionario que de alguna forma favorece. Y perjudican a los que sí hacen un comercio legal. Pongamos, la vicuña, ¿no? La vicuña, una especie emblemática, está en nuestro escudo nacional. Es una especie que estuvo en peligro crítico de extinción por tráfico justamente ilegal. Había mafias organizadas que mataban una pobre vicuña por cogerle su lanita. Ahora ya hay cientos de comunidades que manejan la vicuña. La manejan de forma tan eficiente que en los últimos 30 años de 10.000 vicuñas hemos pasado a 250.000. Esto indica que sí se puede hacer un uso sostenible y rentable y beneficioso cuando es legal, correcto, manejado, supervisado. José, y tú mencionas algo que es muy importante. No bastan con el esfuerzo que puede ser un ministerio o el Congreso de la República para dar las leyes o normas que permitan combatir esta criminalidad. Por otro lado, hay un trabajo conjunto que hay que hacer con las comunidades, con la población, para que desarrollen buenas prácticas que contribuyan a esta conservación, a esta preservación o al aprovechamiento responsable, sostenible de los recursos que podamos encontrar. Ese es el otro lado por el cual tenemos que apostar, porque como cuentas, en el caso de las vicuñas, es clarísimo el ejemplo que has mencionado. Así es. La tarea de controlar el tráfico de vida silvestre es tarea de todo peruano. De acuerdo. Todo peruano debe ser consciente de que cuando hay un crimen de este tipo, todos nos perjudicamos, especialmente los futuros peruanos, porque les estamos quitando la base probablemente para su desarrollo futuro. Y deben denunciarlo. Porque están quitando oportunidades a los que son formales, los que se esfuerzan por manejar. Es una competencia desleal, por ejemplo, que haya comunidades que manejan por años una población de vicuñas y vienen unos furtivos y matan decenas de ellas para vender por tráfico ilícito la lana de vicuña, ¿no? Imagínate el daño que hacen. Cuando las comunidades hacen su chaco, que es histórico desde el tiempo de los incas, hacen un esfuerzo increíble por manejar estos animales. Entonces, cuando alguien sepa de que hay algún traficante que está incitando, que está
transportando, etcétera, algo ilegal, denuncian las autoridades competentes. Así todos nos vamos a beneficiar, efectivamente. Y las autoridades tienen que actuar también con severidad. Ya tienen mejores herramientas, pero tienen que ser muy firmes en su aplicación, ¿no? Exactamente, siendo conscientes de que el tráfico de vida silvestre es un crimen que impacta sobre la vida de los más humildes del Perú. Porque probablemente a los que vivimos en Lima, tú dices, oye, que mataron 100 vicuñas en Pampagaleras, tú dices, bueno, yo voy a seguir al supermercado y ¿O están depredando nuestros caballitos de mar? Exactamente, también. Es decir, están afectando, por ejemplo, nuestro mar, que es el más productivo del mundo, está siendo depredado, por ejemplo, por arrastreras que destruyen el fondo marino y que, pescando un poquito, destruyen muchísimo. Esto, por ejemplo, daña a todos. ¿Por qué está tan caro, por ejemplo, el marisco ahorita o el pescado en nuestro ceviche? Porque se está perjudicando la biodiversidad marina por estos traficantes, ¿no? Las conchas negras que tenemos en Tumbes, ¿no? Y Fueron todas depredadas. estas especies están en un proceso de predación. Ya no encontramos machas, por ejemplo, en las costas de las playas del sur. Pero fíjate, la concha negra, ya hay un consorcio de pescadores en manglares de Tumbes que está manejando de una forma increíblemente eficiente la concha negra. Entonces, con manejo han conseguido recuperar. Hoy día ya tenemos forma de ir a restaurantes y comer con confianza de que no estamos depredando un ceviche de conchas negras. Porque gracias al manejo formal que hacen con apoyo del CERNAP y la cooperación internacional. Nosotros tenemos un proyecto justo ahí, el Ministerio del Ambiente. Eso es lo que hay que hacer. Y esas buenas prácticas, yo te pido por favor que nos hagas llegar toda la información posible sobre este manejo responsable de las conchas negras que tenemos en nuestros manglares de Tumbes para darlos a conocer y que se convierta en un ejemplo para evitar la depredación a lo largo de nuestro extraordinario litoral peruano, ¿no? Porque tenemos un mar maravilloso, pero que probablemente, como la vida acuática está por debajo de la estela del mar, no nos damos cuenta del daño o la afectación que podemos estar incurriendo en ellos, ¿no? Como no es tan visible como la deforestación, a veces no le damos importancia. Así es. Justamente fines de este mes vienen de varios países del mundo a visitar la experiencia esta de manejo sostenible de conchas, así que les vamos a invitar a ver si... Nos comprometemos a estar y acompañarlos en esa misión. Excelente. ¿Ya? Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, don Julio, un gusto. Muy bien. José Álvarez, director general de Diversidad Biológica, compartiendo con nosotros y ayudándonos a tomar conciencia de esta responsabilidad que tenemos todos los peruanos. Todos tenemos que participar y trabajar y estar muy atentos respecto de estas prácticas prohibidas que se vienen desarrollando, y aunque parezca paradójico, uno se va a la parte de atrás del Ministerio Público, allí en la avenida Bancay, en el Mercado Central,